por cada año de servicio. En el ejemplo, ¿cuántos años trabajó? ¿Cuántos comerciantes administrativos? 6 años. El cálculo es 3.000, el sueldo y medio, por los años de servicio, 18.000 soles. Pero ojo, recuerdan que en la normatividad hay un tope, hay un límite. Tenemos que siempre tener presente el tope máximo establecido por ley. Hay comentarios de alguna legisladora del Partido Fuerza Popular que quiere modificar o que quiere desaparecer ese tope máximo, pero mientras no sea o no se apruebe esta ley, se publique obviamente. Buenas tardes, de la conferencia para el tope máximo es de 12 remuneraciones. Este es el tope máximo. El trabajador no puede exigir más del tope máximo, el empleador no puede cancelar más del tope máximo y el juez tampoco va a requerir más del tope máximo. Hacemos un cálculo, como abogados, si la remuneración es de 2.000 soles y el tope es de 12 remuneraciones, hacemos el cálculo, 12 por 2.000, 24.000. Como en el caso de Juan no excede los 24.000 soles, es decir, las 12 remuneraciones, lo que se le paga es 18.000 soles. En el presente caso, al no exceder el monto calculado, el tope máximo establecido por ley, corresponde al trabajador la suma de 18.000 soles por concepto de indemnización por experiencia. Ese es un ejemplo. Veamos otro ejemplo. El ejemplo número 2. María laboró 9 años como abogada senior en un estudio profesional, percibiendo una remuneración mensual ascendente a 5.000 soles. Acá quizá la cosa va a cambiar. El cálculo, como habíamos graficado, es un sueldo, 5.000, y medio, 2.500, la mitad de 5.000, la suma de 7.500 soles. Por cada año de servicio, en el ejemplo, ¿cuánto ha laborado María? 9 años. Pero ojo, si yo saco el cálculo del sueldo y medio por año, más los años de servicio, me arroja una suma de 7.500. Por eso decía al inicio, tenemos que nosotros también establecer el tope máximo de la indemnización por experiencia. Eso lo tenemos que saber de ley. Tengamos presente el tope máximo establecido por ley, que es de 12 remuneraciones. Explicamos. 12 sueldos, que es el máximo del tope legislativo, por la remuneración que persigue María. El tope máximo es 60.000 soles. La pregunta es, ¿cuánto le deberá pagar el empleador o cuánto va a ser exigible judicialmente la indemnización? ¿60.000 o 67.500? En este ejemplo, señores, la ley establece un tope máximo, solamente va a recibir la suma de 60.000 soles. Acá se describe. Como vemos en el presente caso, el monto calculado excede el tope máximo de 12 remuneraciones establecidas por ley. En consecuencia, a la trabajadora le corresponderá únicamente la suma de 60.000 soles por concepto de indemnización por despido arbitral. Estos dos ejemplos tienen que tenerlo presente al momento de hacer el cálculo. Siguiente cuestión. Pero como les he dicho hace un momento, este artículo de la normatividad laboral se refiere más que todos los trabajadores con contrato a plazo indeterminado, los famosos trabajadores estables. Pero hay un artículo que también se ha preocupado por los trabajadores con contrato sujetos a modalidad, como los trabajadores contratados bajo un régimen temporal. ¿Y qué es lo que dice el artículo 76? Si el empleador, vencido el periodo de prueba, resolviera arbitrariamente el contrato de trabajo, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una remuneración media ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del contrato, con el límite de 12 remuneraciones. Vamos a verlo en un ejemplo. El 1 de enero de 2019, Enrique firma un contrato de trabajo por el periodo de un año. Fecha de vencimiento, se sobreentiende si es por un año, el 31 de diciembre de 2019. Eso es lo que dice el contrato de trabajo. Un contrato de trabajo por el periodo de un año. La remuneración mensual que percibe es de 1.200 soles. Sin embargo, la empresa decide unilateralmente cesarlo en sus funciones el día 31 de julio. La gran pregunta es, si fue un despido arbitrario, despido arbitrario, ¿qué pasa con los meses del 31 de julio al 31 de diciembre? Datos importantes. Como hemos leído en el artículo anterior, el empleador deberá abonar al trabajador los meses que dejó de laborar hasta el vencimiento del contrato, porque el empleador ha resuelto el contrato. En el caso en particular, del 31 de julio al 31 de diciembre han transcurrido 5 meses. Dejó de laborar 5 meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y el monto indemnizatorio, el cálculo es el mismo. Se toma en cuenta la remuneración
más la mitad, remuneración y media, en este caso arroja la suma de 1.800 soles. ¿Cuál es el cálculo de indemnización para los trabajadores con contrato a plazo determinado? Es la remuneración y media por los meses dejado de laborar. En este caso, a Enrique le correspondería la suma de 9.000 soles. Segundo punto, trabajadores comprendidos. ¿Quiénes tienen derecho a la indemnización por empleo arbitrario? Puntualmente dos condiciones. Los trabajadores que superen el periodo de prueba, es decir, los trabajadores en general, técnicos, apoyo, auxiliar, 3 meses. 6 meses los trabajadores de confianza. 12 meses los trabajadores de dirección. Esto está contemplado en el artículo 10 de la Ley de Productividad y Competitividad. Tienen que superar obligatoriamente estas 3 categorías de trabajadores en el periodo de prueba. Y acá yo les hago una reflexión un tanto polémica y atrevida con la Corte Suprema. Yo no entiendo si la ley, el artículo 728, establece un plazo de periodo de prueba para los trabajadores de confianza y dirección. Yo no entiendo por qué el último pleno laboral les quita la indemnización a los trabajadores de dirección. Claro, la Corte Suprema se encuentra en un debate, ¿no? Si es trabajador de dirección o de confianza, exclusivo o relativo. Es decir, si fue nombrado directamente de confianza o si por su forma de producción, por su forma de direccionamiento en la empresa, yo las entiendo. Yo me baso en este artículo, en el periodo de prueba, en exigir judicialmente al trabajador de dirección y de confianza, claro, si que supera los 6 meses para un caso, si supera para 12 meses, a exigir la indemnización correspondiente. Recuerden que ese pleno, el último, no tiene fuerza vinculante. No está bajo los efectos del artículo 400 del Código Procesal Civil, mucho menos bajo los efectos de la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, no es el tema de hoy día hablar del debate del tribunal y de los trabajadores de dirección y confianza, pero tenganlo presente. Si tienen un trabajador de confianza y dirección, básense en este artículo, en el periodo de prueba regulado en el artículo 10 del Decreto Ejecutivo 728. Primera condición. Atrás. La segunda condición, los trabajadores que laboren 4 o más horas diarias. ¿Qué nos da a entender esto? Que no están comprendidos los trabajadores que laboran a medio tiempo. Lamentablemente los trabajadores part-time no están comprendidos para obtener una indemnización en caso sean cesados de manera arbitraria. Y tampoco entiendo por qué en algunos contratos part-time establece de manera expresa que hay un periodo de prueba. Vacíos legales y atrevimientos del empleador, pero que al final son formalidades que como abogados debemos de tener presente. Y esta última requisito lo encontramos en el artículo 22 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Supuestos de empleo arbitrario, en realidad hay un montón, pero por lo menos hablemos de 3. Despidos sin expresión de causa. Creo que el más recurrente y que tanto sus amistades como familiares o nosotros mismos podemos pasar en algún momento, ¿no? El trabajador toma conocimiento que ha sido despedido a través de quién? A través de vigilancia, a través del personal de seguridad. La empresa ni siquiera siguió el procedimiento de despido regulado en las normas. Un supuesto de despido arbitrario. Despido por causa que no se considera falta grave. Por ejemplo, para mi empleador, faltar un día a mi trabajo 2 días es considerado como falta grave. No se cumple el requisito que establece la 728, que es el abandono de trabajo se considera faltando 3 días consecutivos, ¿correcto? O sea, a la contundencia de esa falta no reviste tal gravedad de que sea considerada como un despido arbitrario. Y tercer y último caso que en el año 2016 me pasó y lo tengo colgado en unas audiencias en YouTube, despido por supuesto vencimiento de contrato, que seguramente mi colega no va a hablar mucho de eso, ¿no? El trabajador demuestra que los contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos por su empleador se han desnaturalizado. Claro, hay que en principio tener una postura firme, ¿no? Los trabajadores que laboran haciendo funciones permanentes deberían de firmar contratos pues indeterminados, ¿no? Salvo excepciones, además en la legislación y en la jurisprudencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el empleador? Suscribe cualquiera de los 9 contratos sujetos a modalidad que se encuentran detallados en el artículo 728.
pero faltando unas semanitas para cumplir 5 años de trabajo, o sea, para que adquiera la estabilidad laboral del trabajador de manera general, deciden cesarlo, ¿no? Si el trabajador fue dirigente o el sindicato, en el caso mío fue tema del sindicato, ¿no? Accionaron ante la SUNAFIL detectó que los trabajadores, los más de 300 trabajadores, no debieron haber dado nunca un contrato de supuesta modalidad, sino debieron ser trabajadores estables. La SUNAFIL emitió una resolución en la cual desnaturalizaba esos contratos de trabajo. En consecuencia, el empleador, ¿qué es lo que debió desde un inicio? Hacerle suscribir un contrato de trabajo indeterminado a esos 300 trabajadores. El empleador no se hizo problemas en cuanto a despedirlos. Por más que hubo una acción de la SUNAFIL, por más que los trabajadores desempeñaban función de naturaleza permanente, el empleador decidió cesarlo, no por vencimiento de contrato. Obviamente nos fuimos al Poder Judicial dentro del plazo de 30 días hábiles. En Corea también les van a indicar por qué se toma en cuenta 30 días hábiles y no 30 días naturales, como dice de manera expresa en la norma. Y lo que hizo el juez fue lo siguiente: pretensión principal, desnaturalización de contrato fundada. Pretensión accesoria, indemnización por empleo arbitrario también fundada. ¿Por qué? Porque el despido arbitrario obedece a una cosa, que el trabajador no ha sido cesado, sino por causa justa relacionada al puesto de trabajo. Entonces, si yo voy a desnaturalizar un contrato, yo tengo que seguir en la empresa como trabajador, tengo que tener esa idea, me tienen que dar una indemnización o una reposición. Entonces, en el juzgado ampararon las dos pretensiones: la desnaturalización y el subsecuente pago por indemnización por empleo arbitrario, porque ese trabajador no debió desvincularse de la empresa. De los 300 trabajadores, solo 5 fueron a mi consultorio, porque los otros ya estaban con la asesoría legal del sindicato. Siguiente. Doctor, disculpe, una consulta. Cuando no están en sindicato y no son más de 300 trabajadores, sino 100, ¿puede haber un ejemplo, por ejemplo, un caso en el cual son las contratas por Telefónica y con Claro, generalmente? Sí, el tema de las preguntas las vamos a dejar al final, con todo respeto, para resolvérselas conjuntamente con mi colega, porque el día de hoy puntualmente vamos a hablar de lo que es despidos arbitrarios, casos particulares o sindicatos u otros temas que también evidentemente podemos compartirlo. Al final va a haber una ronda de preguntas para poder resolvérselas, ¿correcto? Pero centrándonos en lo que es despido arbitrario, régimen laboral de actividad privada. Seguimos, por favor. El procedimiento de despido, ¿correcto? Este procedimiento que obligatoriamente tiene que seguir el empleador. Digo obligatoriamente porque en una oportunidad también tuve la experiencia de llevar a juicio a una industria y felizmente en conciliación pudimos, buenas tardes, en conciliación pudimos exhortar al empleador para que pague la indemnización. El empleador no había seguido el procedimiento de despido. Es importante, si el empleador no sigue este procedimiento, ya denlo por hecho que el juez va a reconocer una indemnización si es que lo solicita como pretensión principal. ¿Cuál es este procedimiento de despido regulado en la norma? El empleador deberá comunicar por escrito la imputación de cargos al trabajador, la denominada, la famosa carta de preaviso de despido. Asimismo, el empleador deberá esperar el descargo del trabajador desde el plazo de 6 días naturales. Claro, ¿cómo normalmente se entrega esta carta de preaviso de despido? En las instalaciones de la empresa, ¿no? Oye, trabajador, acércate a recursos humanos, o si soy un empleador más drástico, me voy a su puesto de trabajo y hago firmarle esta carta, pero hay negativas del trabajador, ¿verdad? ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, tenemos dos alternativas: guiarnos en la dirección que el trabajador consignó en el contrato de trabajo, ahí lo notificamos, o lo notificamos en la famosa dirección que encontramos en las fichas RENIEC, ¿verdad? Pero por conducto notarial, para tener un documento de fecha cierta. 6 días naturales. Se sobreentiende que si el trabajador no formula su descargo en el plazo de ley, o está aceptando la responsabilidad, o simplemente el empleador deberá de cursarle ya la carta formal de despido. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador formula su descargo en el plazo de 6 días naturales? ¿No? 3 alternativas que tiene el empleador: considerar el descargo del trabajador y no imponerle ninguna sanción. Quizá el trabajador se fue con un personal de dirección y este personal de dirección le habló al de recursos humanos o al CEN y le dijo:
favor, perdónalo o condona esa falta, no le impongo ninguna sanción y retorna a tu puesto de trabajo. Primera opción que tiene el empleador. Segunda opción, considerar el descargo del trabajador e imponer una sanción menos grave, por ejemplo, suspenderle sus labores, amonestarlo de manera escrita. Y la decisión más drástica, no considerar el descargo del trabajador y poner fin al vínculo laboral cursándole la respectiva carta formal de despido. Este es el procedimiento previo que debe cumplir el empleador para cesar en sus funciones a un trabajador que ha cometido una falta grave o que por su capacidad no produzca empresa, ¿no? Mayores ingresos. Esto lo encontramos en el artículo 31 y en el artículo 32 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Siguiente. Les reitero las preguntas al final, por todo gusto se las vamos a absolver porque acá tenemos que seguirnos a protocolo y tengan en cuenta la siguiente y última reflexión, ¿verdad? Tengamos siempre presente que detrás de un trabajador despedido, esto va para trabajadores y empleadores, no solo se encuentra el reclamo de su sustento diario, sino el de qué? El de toda una familia. ¿Correcto? Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.